Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver la lección 9, separación de Dios. Para empezar, vamos a cerrar nuestros ojitos, ¿va? Señor, el día de hoy te doy gracias, Padre, por este hermoso día. Yo te doy gracias, Padre, por cada uno de los niños que están el día de hoy aquí conectados. Gracias por la vida de sus familias, Padre, de sus papás, que les dan el privilegio y esta gran bendición, Señor, de escuchar tu palabra, de llenarnos de ti, Padre. Gracias, Señor, por mi vida. Que seas tú, Señor, el que hable por medio de mí, Señor. Pon un carbón encendido en mi boca, Padre, para que seas tú hablando, Señor. Yo te entrego mi vida y la vida de cada uno de los pequeños que el día de hoy esté escuchando este mensaje. Te entrego, Padre, sus corazones, Señor. Abre su entendimiento, Padre, para que ellos puedan entender lo que les estoy dando a conocer, Señor, lo que les estás dando a conocer por medio de mí, Señor. Yo te doy gracias, amado Rey, por este hermoso día tan maravilloso. Hoy ponemos en tus manos esta lección, Señor, y nuestras vidas. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Bueno, ¿qué es la separación? Todo comienza cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo estaban ellos? Ellos estaban con Dios, y es como debemos de estar. El hombre debe de estar con Dios. En Génesis 2:7 nos lo dice. Vamos a ver qué dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Que no se nos olvide que somos del polvo, que venimos del polvo. Dios formó al hombre por medio del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Él sopló y nos dio vida. Pudimos sentir, podíamos respirar, podíamos hacer todo. Y fue el hombre un ser viviente. Ya teníamos vida. Sin Dios no tenemos vida. Entonces nosotros tenemos que estar con Dios, porque Dios es la vida. Ese aliento que Dios nos dio vida. Por ejemplo, antes nosotros estábamos como las Barbies, así, sin movernos. Solamente nos tendrían que mover para podernos mover de un lugar a otro, pero no hablábamos, no olíamos, no sentíamos, no hacíamos nada. Pero cuando Dios nos sopla ese aliento de vida en nuestra nariz, nosotros lo recibimos. ¿Y qué tenemos? Vida. Por eso nosotros necesitamos estar con Dios, porque Dios es vida. Entonces, el estado de estar separado de Dios, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de que nosotros estemos separados de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros nos separamos de Dios? Porque Adán y Eva pecaron y comieron de ese fruto que no debieron de haber comido. Lo que pasa ahí es que ellos se esconden porque tenían miedo de que Dios viera esa desobediencia de que ellos habían hecho. Que era que no habían obedecido la voz de Dios, que no habían escuchado lo que Dios les había dado, esa regla que Dios les dijo, no lo hagan. ¿Y qué es lo que hicieron? Hicieron todo lo contrario, no obedecieron a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Quedan separados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le gustan las mentiras, no le gusta el pecado, y el pecado es mentir. Entonces, por eso quedamos separados de Dios, porque Dios nos dio una orden y no la cumplimos. Y fue cuando Adán y Eva se escondieron detrás de los arbustos, ¿verdad? En Jeremías 2:13 nos lo dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Dejaron a Dios, dejamos de creer. ¿Por qué no creímos en Dios? Dios nos dijo, Dios dio esa orden de que si comíamos de ese fruto íbamos a morir, pero no íbamos a morir carnalmente, íbamos a morir espiritualmente, y morir espiritualmente es que nos íbamos a separar de Dios, íbamos a tener una eternidad sin Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. ¿Quién es Él? A Dios, dejamos a Dios, que es la fuente de agua viva. Él es el que, ¿qué pasa si no tomamos agua? Nos deshidratamos. Entonces, Dios es esa vitamina, Dios es esa comida que nosotros necesitamos a diario, porque Él es el que nos dio la vida, y Él es la vida. En Él solamente podemos confiar, y en Él
es al único que necesitamos. Y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. ¿Qué son cisternas? Son como jarras. Entonces, por ejemplo, si agarras una jarra rota, pues se va a caer todo el agua. En cambio, es esa jarra que no se rompe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Una jarra que no se rompa. ¿Y quién es esa jarra que no se rompe? Dios. Dios, porque Dios es el único que nos fortalece y que nos da esa vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, niños? Estar firmes en la palabra de Dios y obedecerla. Es escuchar la voz de Dios. ¿Cómo la vamos a escuchar? Vamos a poner atención en su palabra, en todo lo que recibimos, lo que está en su palabra, en la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Por medio de la Biblia nos habla Dios, por eso nos la dejó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Cisternas que aguanten, o sea, que no se rompan. ¿Por qué? Porque Dios es esa fuente, Dios es una fuente de agua viva, ¿ok? Entonces, también nos lo dice en Isaías 48:8. Si nunca lo habías oído y nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que sido deseas habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. ¿Qué es lo que pasa de una vez cuando nos separamos de Dios? Venimos con pecado. ¿Cómo que con pecado? Pues sí, porque cuando estaban Adán y Eva, estábamos junto con Dios. Adán y Eva estaban junto con Dios. Pero ¿qué pasa? Desobedecieron. ¿Y qué pasa cuando cuando desobedecemos? Es separación de Dios. No podemos escuchar la voz de Dios. No tenemos esa vida que necesitamos. Realmente nos separamos de Dios, no escuchamos su voz, hacemos cosas que a Él no le agradan. ¿Y saben de quién estamos escuchando la voz? De Satanás. Entonces, eso es malo. ¿Por qué? Porque Satanás es muerte y Dios es vida. Y lo que quiere Dios para nosotros es vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que escuchar? La voz de Dios. Entonces, desde ahí, Dios, en la palabra nos dice que nos llamó rebeldes desde el vientre, que rebeldes cuando no te gusta, por ejemplo, obedecer, eso es rebeldía, que te gusta hacer lo que tú digas, no lo que te digan. Aquí nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios, porque es lo que Él nos dice, porque nos tenemos que ganar ese privilegio de poder día a día escuchar su voz. Tenemos que dar todas nuestras fuerzas, porque nuestra única vida es Dios y nuestra vida eterna. Todos los problemas surgen porque estamos separados de Dios. ¿Por quién creen que viene la contaminación? Vienen los problemas familiares, vienen los problemas de economía, vienen los problemas de política, que los presidentes ya mandaron a hacer tal cosa y le afecta al país. Todo eso viene en los problemas de estar separado de Dios. ¿Por qué? Porque como el hombre no obedece, ¿qué pasa? Cae en pecado. ¿Y quién quiere el mal para nosotros? Satanás. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y todos los problemas surgen de este mundo, que es Satanás. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos al Rey de Reyes. El único que le pertenecemos es a nuestro Creador. ¿Por qué? Porque Él nos dio esa vida y separados de Él tenemos muchos problemas. En Jeremías 2:19 nos dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejen serán avergonzados, y a los que se aparten de mí serán estrictos en polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. ¿Qué es Cristo? Cristo es el manantial de esas aguas vivas. Nosotros necesitamos de esa agua. Bueno, yo quiero de esa agua. ¿Ustedes también quieren? Yo sé que sí. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados para ser hijos de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No avergonzarnos de que, ay, es que me da pena compartirle a mi compañerito y si me insulta. No, que no nos dé pena. ¿Por qué? Porque Dios vino a este mundo y no le importó nada. Él nos quería tanto que dio su vida por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer?
realmente tenemos que compartir esa vida. No nos la tenemos que quedar, tenemos que ir a compartir a nuestros abuelitos, a nuestros amiguitos, a nuestros tíos, a todas las personas que nos ponga Dios en nuestro camino. ¿Por qué? Porque también son sus hijos y ellos necesitan saber de esa de esa fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque Dios vino a morir por todos, pero muy pocos serán elegidos, solamente sus obedientes. Entonces, esa es la vida que tenemos separados de Dios. Vivimos en tristeza. Hay personas que, es que estoy triste y todo el tiempo se la pasan tristes. Y luego hay otras personas que se las pasan enojadas todo el tiempo, así de, nada les gusta, nada quieren, todo el tiempo están enojados y con sus caras así. Entonces, ¿qué es? ¿Y cómo tenemos una vida en Cristo? Lloramos de felicidad y estamos muy alegres. ¿Por qué? Porque Dios es esa alegría. Dios nos da ese amor que necesitamos día a día. Y no vamos a batallar para tener amor. ¿Por qué? Porque Dios es todo. Él es nuestro creador. Tanto así que vino y murió. Ese es mucho amor. ¿Por qué? Porque nadie daría la vida por nosotros más que uno solo, que es Jesús el Cristo. Jesús resolvió el problema de estar separados de Dios. Él es el Cristo. ¿Cómo resolvió el problema? Pues sí, Él vino aquí a la tierra estando como hombre y fue a la cruz. En la cruz, Él se convirtió en rey, profeta y sacerdote. Rey porque aplastó la cabeza de Satanás. Satanás ya no gobierna sobre nuestra profeta. Él vino y nos abrió un nuevo camino, porque Él es el camino. Él es nuestro único camino. Como sacerdote Él vino y en la cruz derramó su sangre, y esa sangre nos limpia de cualquier pecado. Es como cuando tiras algo, Él absorbe todo el pecado. Por ejemplo, si pones una esponjita en agua, la esponjita va a absorber todo ese pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí fue Dios como nuestra esponjita, absorbió todo nuestro pecado y quedamos sin un pecado alguno. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer, niños? Creer. ¿Por qué? Porque en su palabra nos dice en Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie no va al Padre si no es por Él. Tenemos que realmente creer y no avergonzarnos de creer en su palabra. Tenemos que realmente estar fuertes y testificar a todas las personas quién es Jesús el Cristo. Bueno, niñas, vamos a pasar a la actividad, ¿va? Bueno, lo que vamos a ocupar son colores, 2 hojas, plumones, resistol y tijeras, ¿va? En nuestra primera hoja vamos a dibujar un corazón, y lo vamos a recortar y a colorear por dentro. Bueno, y en la otra hojita vamos a dibujar a Dios en forma de sol y a nosotros y un cuadrito así que representa un caminito, y los vamos a recortar. Ya cuando tengamos listos nuestros dibujitos, con las tijeras y ayuda de nuestros papás vamos a hacerle dos de estos agujeritos hacia nuestro corazón, ¿ok? Y vamos a pasar esta por medio de nuestros agujeritos. Queda algo así. Y de este extremo vamos a pegarnos a nosotros y del otro extremo a Dios, ¿va? Bueno, niñas, ya que hayamos terminado nuestra actividad, se las voy a explicar. Dios tuvo tanto amor por nosotros que mandó a su único hijo para dar la vida por nosotros, por nuestros pecados. Por eso es tan inmenso el amor de Dios, porque nosotros somos su creación y Él es el único camino. Que nunca se nos olvide, no va a haber otro camino para encontrarnos con Él. Y Él es la única luz verdadera, es aquel que nos quite esas vendas de los ojos para realmente ver lo que está pasando con nuestras vidas, realmente ver en la oscuridad que andábamos. ¿Por qué? Porque Él nos muestra y nos viene a ayudar a mejorar nuestra vida para tener una vida eterna con Él. Entonces, por eso estamos acá nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos y día a día Él nos ayuda
a mejorar nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros tengamos esa vida eterna. ¿Ok? Espero que les haya gustado mucho, los quiero mucho y vamos a orar para terminar nuestra clase. Amado Rey, el día de hoy yo te doy gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Padre, por la enseñanza que el día de hoy se compartió. Yo te pido que seas tú el que llene el entendimiento de los pequeños, Padre, y que no se avergüencen de compartir tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, y que no se quede en ellos la palabra, sino que vayan y la compartan a todas aquellas personas que lo necesitan. Y te pido, Padre, que les enseñes día a día que necesitamos buscarte y escuchar de ti. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Bueno, niños, cuídense y los quiero mucho. Adiós.